Queridas amigas y amigos, hoy les tengo un tema de esos buenazos. Vamos a utilizar una palabrota, de esas palabrotas que solamente utilizan los especialistas, los psicólogos, los terapeutas, los doctores, pero que nosotros los padres de familia necesitamos saber para poder impulsar el sano desarrollo de nuestras hijas e hijos con síndrome de Down. Y bueno, para eso invité a una especialaza en el tema. Ella es la psicóloga Rosaura de Muner. Ella es colaboradora de IMIDI, es una buenaza, se los puedo asegurar, y buenaza en los hechos. No nada más en que me sé la teoría y acá tengo mi doctorado, mi maestría acá. No. Es una buenaza también en la acción. Y bueno, para hablar de este tema tan importante, tan necesario, pero de manera sencilla, de una manera entendible para los papás, le pedí a Rosaura que nos compartiera. ¿Qué es el neurodesarrollo? Hola, bueno, primero gracias por invitarme. Y el neurodesarrollo son aquellos mecanismos que tiene nuestro sistema nervioso para generar sistemas relacionados. ¿A qué me refiero con esto? Suena complicado, pero en realidad no lo es una vez que lo comprendemos y que entendemos sobre todo la importancia de tener un buen neurodesarrollo, un buen desarrollo infantil. Nuestro sistema nervioso está compuesto por células que se llaman neuronas. Las neuronas son las encargadas de generar y de tener cierto aprendizaje y de comunicarlo entre ellas por medio de un proceso que se llama sinapsis. Es decir, nosotros aprendemos a través de los estímulos sensoriales. ¿Cuáles son esos estímulos sensoriales? Los sentidos, ¿no? Los sentidos que conocemos cuando nos los enseñan desde el kinder, por ejemplo, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que olemos, ¿no? Esos son los estímulos sensoriales que nosotros tenemos y entonces aprendemos a través de ellos, ¿no? Si yo veo que esto es color rosa o color verde, y entonces nuestro sistema nervioso lo va guardando y va haciendo conexiones entre una neurona y otra para generar mayor aprendizaje, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la estimulación. Exactamente, de ahí es la importancia de que nosotros desde pequeños a los niños generemos esa parte de estimulación. Ahora, eso se da de manera natural en nuestro desarrollo infantil, ¿no? Desde que nosotros nacemos, desde que tenemos un bebé, el bebé va desarrollando ciertas habilidades por medio de los estímulos sensoriales, habilidades perceptuales, habilidades sensoriales, habilidades de imitación, comunicativas, etcétera, ¿no? Entonces, hasta por ejemplo, una mamá ya sabe qué tipo de sonido es el que hace el niño cuando tiene hambre. O si llora de tal manera, es porque quiere comer. Pero si llora de tal manera, entonces es porque quiere que ya le cambien el pañal. Cosas así. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de habilidades las vamos aprendiendo nosotros de manera natural cuando somos niños. Pero existen ciertas situaciones en el desarrollo que truncan, por decirlo de alguna manera, esa parte, ¿no? Y entonces es aquí cuando empezamos a hablar de las alteraciones específicas del desarrollo que generan un déficit en estas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? A los trastornos que generan que generan un déficit en la parte del desarrollo infantil. Por ejemplo, el autismo, el síndrome de Down, la discapacidad intelectual. Y es entonces cuando la estimulación en el desarrollo infantil se tiene que volver una prioridad en los papás y en el niño. Así es, porque, bueno, si todos los niños requieren estimulación para aprender, si todos los seres humanos aprendemos a través de los sentidos, pues si estamos hablando de que ya tenemos un diagnóstico, es bien importante aprovechar el tiempo. Sí es cierto que hay plasticidad cerebral y que en los chiquitines se da de manera abundante y que necesitamos aprovecharla al máximo, pero también en la vida adulta se da la plasticidad cerebral, ¿no? Exacto, y qué bueno que mencionas la plasticidad cerebral porque es algo muy importante en el desarrollo general de una persona. La plasticidad cerebral, para que se entienda de una manera, de una buena manera o de una manera que nosotros entendamos adecuadamente, son aquellos cambios adaptativos que tiene el sistema nervioso, es decir, la parte de las neuronas que expliqué hace un rato, para adaptarse adecuadamente a los cambios en estructura y en funcionalidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros llevamos viviendo 20 años en México, por ejemplo, pero de repente me tengo que ir a vivir a otro país, pongamos Estados Unidos, entonces yo
yo voy y tengo que aprender otro idioma y tengo esos cambios adaptativos, ese tipo de cambios semiestructurados que se dan en la vida, los puedo asimilar adecuadamente, exactamente, gracias a la plasticidad cerebral. Gracias a que cuando yo era chiquito, a lo mejor esa parte de la plasticidad cerebral me la trabajaron. Ahora, por ejemplo, cuando existe un síndrome de Down, por ejemplo, en un chico, es muy, muy importante que se genere adecuadamente esa parte de la plasticidad cerebral, ¿no? Tener actividades y tener terapias en donde pueda yo aprender como mamá, como papá, a generarle esa parte a mi hijo. Y eso que dices es bien importante, aprender, pero también es tener un sistema de apoyo en el que tengamos cierta guía, porque no es estimular por estimular, o sea, no es decir, ay, bueno, pues es a través de los sentidos y entonces le hago de todo, que baile, que brinque, le muevo y así sintonizo. O sea, debe haber una evaluación, debe haber un seguimiento, debe haber una secuencia, debe haber una lógica en el desarrollo, una pauta en el desarrollo que nos permita a nosotros estimular de la manera adecuada. Exactamente, esa parte es muy importante. Hay veces que los papás, cuando tienen cierto diagnóstico, como por ejemplo un síndrome de Down, de repente los papás llegan a terapia o llegan a la escuela o simplemente con amigos o así se preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y entonces de repente nosotros pensamos que el meterles de todo, es bueno. ¿A qué me refiero? No quiere decir que la atención no sea integral, no, porque él puede tener terapias de muchas cosas. Claro. Pero todas tienen que ser de una manera integral, estructurada y ordenada. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo en mi trabajo, siempre cuando tengo un chico que tiene un déficit en el desarrollo importante, lo primero que hago es evaluar la parte del desarrollo. En las escuelas, generalmente las evaluaciones que encargan cuando un chico tiene cierto diagnóstico, generalmente son las evaluaciones de coeficiente intelectual. No es que sean malas, yo no digo que no se hagan o que no las encarguen, ¿no? Pues sí, a final de cuentas son cosas que es un dato más. Exactamente, es un dato más, pero para mí como psicóloga es más importante, es mucho más importante el evaluar en qué parte del desarrollo está el niño. Es decir, si por ejemplo el niño cronológicamente tiene 5 años, ¿no? O sea, de manera cronológica él tiene 5 años, al verse truncada esa parte del desarrollo, al tener un diagnóstico que afecte directamente al desarrollo, entonces para mí lo más importante es ver en qué parte del desarrollo está. Es decir, nosotros tenemos, de acuerdo a varios autores, etapas en el desarrollo, ¿no? Que va de la infancia, la pubertad, la adolescencia, así, ¿no? Entonces van de manera cronológica también. Cada una de estas tiene diferentes objetivos que necesitamos cumplir o diferentes metas que necesitamos cumplir en cada una de las etapas. Pero al tener un déficit que altera principalmente la parte del desarrollo, entonces el desarrollo se ve atrasado. Y esto no quiere decir, y eso es muy importante que nosotros lo asimilemos, esto no quiere decir que todos los trastornos que tienen que ver con el desarrollo, háblese de TDAH, por ejemplo, de autismo, de síndrome de Down, entre otros, no quiere decir que el que tenga un atraso en el desarrollo tenga una discapacidad intelectual. No es lo mismo. No es lo mismo porque a veces nos vamos con la idea de que, tiene discapacidad intelectual. No tiene discapacidad intelectual. Tiene un atraso en la parte del desarrollo. Por ejemplo, si yo evalúo a un niño de 5 años cronológicamente en esa edad, y yo lo evalúo y tiene, por ejemplo, un síndrome de Down, generalmente sale un poquito más bajito el desarrollo. Pero eso quiere decir, por ejemplo, que si él sale de 2 años, que esos 3 años que él tiene de déficit se trabajan. No, generalmente lo que yo hago, por ejemplo, es trabajar y priorizar mi intervención. A eso iba hace rato con la parte de la evaluación. A que es muy importante que nosotros aprendamos a priorizar nuestra intervención. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si el chico ahorita es muy importante que aprenda a comunicar, ok, entonces lo que yo hago es referirlo a terapia de lenguaje y yo trabajar la parte comunicativa porque no es lo mismo. Claro. O sea, no es lo mismo la parte del lenguaje a la parte de la comunicación. Claro. Y entonces la terapeuta del lenguaje y yo hacemos una terapia integral, ¿no? El ponerse de acuerdo básicamente en cuáles son las prioridades a trabajar
¿no? Ella, la terapeuta del lenguaje, hará otra evaluación que diga, no, pues miren, aquí me resulta esto, que esto es importante, que vamos a empezar con tal cosa, ¿no? Entonces, a eso me refiero con un trabajo integral. Y entonces lo que estoy haciendo es priorizar qué voy a trabajar con el niño. Y entonces yo tengo que estar trabajando también de la mano con los papás, porque yo en terapia no puedo tener 1, 2, 3 horas seguidas a lo mejor, ¿no? Pero a final de cuentas, quien tiene que aprender esa parte de cómo manejar ciertas situaciones, pues son los papás. Y entonces ahí entra como nosotros como terapeutas, los consejos básicamente que nosotros le damos a los papás y los aprendizajes. Yo siempre me baso y me gusta mucho basarme en los aprendizajes de manera incidental, es decir, en los aprendizajes que vamos teniendo día a día, ¿no? Por ejemplo, si vas a separar a lo mejor los cubiertos, decirle a tu hijo, a ver, ayúdame, aquí las cucharas, aquí los tenedores y aquí los cuchillos, ¿no? Ok, o guarda tus juguetes grandes en esta caja y tus juguetes pequeños en esta, y entonces está aprendiendo ahí clasificación, qué es grande y qué es pequeño, ¿no? Ese tipo de aprendizajes también son importantes en casa. Eso te iba a decir, que la participación de los papás es muy importante, y cuando tenemos la orientación adecuada podemos aprovechar todos los momentos de la vida, porque no únicamente puede pasar nuestro hijo, 10, 15, 20 años en un salón de terapia. Debe vivir la vida. ¿Y cómo podemos enriquecer la vida? Pues desde las actividades cotidianas bien encausadas, bien dirigidas a objetivos claros. Sí, así es. Siempre es importante la terapia, claro que sí, porque vamos teniendo diferentes etapas y diferentes, sobre todo, objetivos y metas a cumplir en nuestras etapas de desarrollo. No, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener 5 o 6 años allá entrar a una etapa de la adolescencia, ¿no? Que generalmente la etapa de la adolescencia, la prioridad de la intervención refiere más a la parte de la sexualidad. ¿Por qué? Porque se empiezan a potenciar cosas en los chicos que ya no son niños, ¿no? Por ejemplo, entenderlo desde ahí, que ya no son niños, pasaron a una etapa en donde empiezan a explorarse, empiezan a tocarse, entonces las prioridades cambian. Y sus intereses también. Exactamente, cambian. ¿No? Porque algo que es bien importante, Rose, creo que deberíamos aclararlo, es que no por tener síndrome de Down o no por tener discapacidad intelectual son eternos niños. O sea, son niños en su momento, son adolescentes en su momento, son jóvenes en su momento y son adultos mayores en su momento. Y entonces es bien importante que nosotros entendamos que es un ser humano y que nuestro papel es entonces acompañarle en estas etapas de la vida. Exacto, y es muy importante sobre todo entender eso y entenderlo así como es una etapa de desarrollo, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente hay algo que se les suele olvidar a los papás y que es muy importante, que se llama hábitos de autonomía. Los chicos, como cualquier niño, como cualquier adolescente y como cualquier adulto, necesita aprender autonomía, ¿no? Por ejemplo, el pensar, ok, ¿a qué edad a lo mejor a mí me enseñaron a tender la cama? No, pues a lo mejor un niño puede empezar a aprender a tender la cama entre los 5 y los 6 años. Digo, no es que lo vaya a hacer perfecto, pero sí tiene que entender que en algún momento lo va a hacer solo. ¿No? ¿Por qué? Porque sí existen adolescentes que lo siguen bañando, o que le siguen a lo mejor regulando el agua, o que le siguen a lo mejor sirviendo su comida, lavando los trastes, tendiendo la cama. Y entonces hay que entender los hábitos de autonomía como también que ellos necesitan y lo exigen también en una etapa adulta el ser independientes en ciertas cosas. Que además yo creo que es bien importante que también abordemos que esta parte de la autonomía va de la mano con la autoestima. Cuando nosotros a nuestro hijo le damos la oportunidad de hacer las cosas por él solo y que él se siente capaz de lograrlo, que lo va haciendo de una o de otra manera, eso les empodera. Claro, y pensémoslo principalmente, sobre todo desde la dependencia y la independencia. También. Una persona, sin hablar de diagnósticos, pero una persona dependiente de otra, generalmente suele disminuirse esa parte de la autoestima. ¿Por qué? Porque generalmente, porque estoy dependiendo de lo que haga el otro para que yo pueda mover también esto. E incluso llego a creer que no puedo. Exactamente. No es verdad. Y desafortunadamente, luego, evidentemente, sin intención, los papás mandan ese mensaje como de te lo estoy haciendo yo porque tú no puedes, ¿no? Entonces hay veces que hay que tener mucho cuidado, y cuando lo vemos o cuando lo ven los papás así, por ejemplo, pues sí, evidentemente es como un shock para ellos, porque dicen, no, o sea,
yo sé que sí puede, pero pues igual le ayudo, ¿no? Entonces mejor ayúdale a que aprenda a hacerlo para que no dependa de ti y para que sea totalmente independiente en ciertas cosas, ¿no? Que si él se levanta antes que tú a las 7 de la mañana, por ejemplo, y tiene hambre, pues que sea capaz de pararse y hacerse un huevo, hacerse un sándwich y hasta hacerte un sándwich a ti, por ejemplo, ¿no? Entonces a eso me refiero, ¿no? O sea, a que verdaderamente los hagamos independientes y los hagamos útiles para lo que todo ser humano tiene que ser útil, que es para, a final de cuentas, para vivir. Y también está la otra parte, cuando nosotros escuchamos a nuestra hija o hijo con síndrome de Down y nos damos cuenta de lo que ellos quieren en la vida, de verdad que nos sorprendemos. O sea, mi hijo no tiene en su plan para nada vivir con nosotros toda la vida. O sea, ella me dijo, mamá, yo me voy a vivir solo, incluso me dijo hasta la ciudad en la que quiere ir a vivir, ¿no? Quiero viajar solo, quiero trabajar. O sea, él tiene sus planes. Entonces, cuando nosotros volteamos a escucharlos, nos sorprendemos de las metas que tienen en la vida, pero para ello necesitan de verdad que nosotros estemos bien enfocados en su desarrollo y que les apoyemos. Creo que ahí hay una palabra clave que a veces también es importante siempre, válgase la redundancia por la palabra escucharla, precisamente eso, escuchar a los hijos, porque hay veces que los papás, hasta los mismos terapeutas tenemos o tienen planes de qué pueden hacer en un futuro basándose a lo mejor en lo que les gusta o en lo que son buenos, ¿no? Pero a lo mejor en eso que son buenos a lo mejor lo quieren como hobby y verdaderamente quieren ser, por ejemplo, chef o quieren ser fotógrafos. Pues así es, y si tú no le has preguntado aún a tu hija o hijo qué quiere ser de más grande, a qué se quiere dedicar, creo que es momento ahorita para preguntarle y encauzar el camino si es que hiciera falta. Bueno, creo que es un tema bien interesante, hace falta mucho por trabajar, lo dejamos pendiente para la siguiente, ¿te parece bien? Sí, me parece muy bien. Y muchas gracias. Gracias. Okay. Nos vemos pronto, por favor, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Hasta la próxima.